Bendito y alabado sea nuestro Divino Padre Jehová. Hoy traemos los divinos rollos sagrados del Cordero que fueron anunciados por Juan en el Apocalipsis capítulo 5. En ellos nuestro Divino Padre Creador anuncia causa, origen y destino de todas las cosas, y se los dicta por medio de telepatía viviente universal a su Hijo primogénito solar Cristo. El autor es Dios, el escritor es Alfa y Omega. Dice el Divino Padre Eterno Jehová en Ciencia Celeste, en el Divino Rollo número 63. El llamado capitalismo no es filosofía en el reino de los cielos, porque siempre que surge en algún planeta, no toma en cuenta las escrituras del Padre al crear sistema de vida. Sí, hijito, el llamado capitalismo es desconocido en el reino de los cielos, porque el dinero no se conoce. Nada que sea egoísmo se conoce. El capitalismo es la máxima soberbia salida del reino de los cielos, porque los espíritus que practican el capitalismo fueron creados en el reino. El reino de los cielos es infinito, mas el mal desde lejos contempla lo que sucede en el reino. He aquí una divina revelación nunca antes dada. Existe, más allá de vuestro mundo, sucesos que son del macrocosmo, lejos de vosotros, que estáis en un mundo aislado de los grandes acontecimientos del reino. El macrocosmo es el mismo reino de los cielos, donde lo limitado en vosotros se hace infinito y gigantesco. Nada en el reino de los cielos tiene límites. Allí todo crece y no cesa de crecer jamás. He aquí una divina ley que os fue dicha en otros términos. ¿No se os enseñó que vuestro Dios es infinito? Infinito significa lo que no tiene fin, en todo lo imaginable. Ciertamente, si os diera un poder para que contemplarais el macrocosmo, ciertamente que os llenaríais de pavor, porque no estáis acostumbrados a presenciar lo que no tiene límites. Un terrible complejo de inferioridad se apoderaría de vosotros. A muchos se les paralizaría el corazón. Este complejo de inferioridad ante lo infinito os fue anunciado en otras divinas palabras: del polvo eres y al polvo volverás. De lo microscópico eres y a lo microscópico vuelves, porque sois del microcosmo. De verdad os digo que todo macrocosmo o reino de los cielos surgió de una invisible idea física. Esta revelación os fue dicha en otros términos en las escrituras. Hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. De idea a planeta, de vuestro pensar físico a planeta material. De verdad os digo que la materia del universo expansivo pensante salió de todo lo opuesto dicho por los hombres. De la propia espiritualidad sale toda materialidad, incluyendo los planetas. ¿Hay algo imposible para el Creador del universo? He aquí que ningún sabio de este mundo ha dado con el verdadero principio de la tierra, porque ninguno buscó en las escrituras, ninguno buscó en su humildad, porque estudiar al Padre es una de la mayor clase de humildad que existe. Es romper con la propia ilusión materialista, que todo lo mide dentro de un microscópico presente.
que por su poca evolución no se remonta a otras dimensiones. Cuando los sabios de este mundo tratan de explicar el origen de sí mismos y del planeta mismo, no salen del exterior, lo que solo los ojos ven en un diminuto presente. He aquí que ningún sabio de este mundo entrará al reino de los cielos, porque ninguna sabiduría que no reconoció al Padre por sobre la sabiduría misma, entrará al reino de los cielos. Desde que ha habido sabios en este mundo, ninguno ha entrado al reino, ni ninguno entrará. He aquí el llorar y crujir de dientes de todo sabio que olvidó al Creador de sabios. Sí, hijito, este dibujo celeste enseña que los platillos voladores atraviesan infinitos cielos. Cada cielo es una dimensión hecha presente. Y a medida que se avanza por el cosmos, salen al encuentro infinitos cielos de colores. A medida que se avanza atravesando soles, van apareciendo mundos de todas las formas imaginadas. Soles de tamaños que causan pavor, tal como tú los ves a diario. Así es, Divino Padre Jehová, por tu gracia divina veo seres gigantescos, veo a la Divina Madre Solar Omega, veo que toda virtud conocida es un gigantesco sol, veo enormes platillos voladores. Veo que más allá de este microscópico planeta Tierra, todo existe. Así es, hijito. Es por ello que se os enseñó que el Padre Jehová es infinito en su creación. Y veo, Divino Padre, brillantes cordones solares con que están unidos soles y platillos. ¿Son los mismos cordones con que veo a mis hermanos terrenales? Así es, hijito. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Hasta los microbios tienen sus cordones solares. Así lo veo, Divino Padre Jehová. He visto también el cordón solar de la Tierra. Veo a la Tierra con una inclinación notoria en su eje solar. ¿Por qué, Divino Padre Jehová? Admirable observación has hecho, hijito. Te lo explicaré. La Tierra, a partir del mismo instante en que Adán y Eva violaron la divina ley de la obediencia al Padre, el eje polar de la Tierra dejó de ser paralelo a sus moléculas, porque lo que sale del espíritu repercute en la materia. Esta desviación es imperceptible. Con el correr de los siglos y gradualmente, el eje polar de la Tierra ha llegado a 42 grados de desviación. Esta desviación trajo consigo las estaciones, porque en el paraíso microscópico de Adán y Eva había solo una estación, y era la eterna primavera, tal como la ves, hijito. Así es, Divino Padre Jehová. Veo el paraíso microscópico. Veo que todas sus criaturas son telepáticas. Y veo que hasta los elementos conversan con los seres pensantes. Veo que el paraíso era del porte de una pelotita de ping-pong. Así es, hijito. Y eso está escrito en las escrituras del Padre Jehová. Ya recuerdo, Divino Padre Jehová. Dice tu divina palabra, hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos. Así es, hijito. Y quien no ha sido chiquitito y humilde no entra al reino del Padre. ¿Cómo se llega a grande, Divino Padre?
también está en mis escrituras. Haz memoria. Ya recuerdo, Divino Padre Jehová, dice tu divina palabra, todo espíritu nace de nuevo. Así es, hijito. Nacer de nuevo es reencarnar de nuevo. Una ley se puede expresar de muchas maneras y no deja de ser la misma ley. A medida que las criaturas del Padre conocen más y más existencias, más grande es el conocimiento que tiene el espíritu y también el físico. Porque de verdad os digo que todos fuisteis microbios. No solo vosotros, sino que todo el universo. No hay naturaleza que no haya sido microbio, porque las leyes del Padre no tienen ni principio ni fin, no tienen límite ni en el tiempo ni en el espacio. No son solo para un mundo, sino para infinitos mundos. De verdad os digo que esta revelación avergonzará a los espíritus mezquinos para con el Padre, porque le quitan poder para el resto del universo. Estos espíritus atrasados e ignorantes subordinan el poder del Padre a sus cálculos microscópicos. De verdad os digo que quien negó poder al Padre en la tierra, se le negará a los tales en el reino de los cielos. Todos fuisteis probados en la vida, y nadie pidió al Padre rebajarle o quitarle poder, ni en lo más microscópico que podáis imaginar. El reino de los cielos es una dimensión que no tiene fin. Jamás lo ha tenido ni lo tendrá. El reino de los cielos es a la vez infinitos cielos. De verdad os digo que las lejanas galaxias están formadas por familias galácticas, tal como lo estáis vosotros. Toda organización del microcosmo se repite en el macrocosmo. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Así como vosotros tenéis una rutina, en otros mundos ocurre igual. De verdad os digo que millones de mundos os observan y os miran con una acostumbrada indiferencia. Están acostumbrados a hacerlo, lo que para vosotros sería un milagro para infinitas criaturas del universo es una cosa normal y rutinaria, porque ellos han nacido mayor número de veces. Saben más de las esencias de infinitas clases de materia, de que están constituidos infinitos mundos, y a la vez otros observan a ellos y a estos otros. La observancia es una sucesión eterna, no tiene ni principio ni fin. Solo el Padre sabe lo que el universo no sabe, y piden nacer de nuevo para saber lo que el Padre sabe. Mas el Padre es inalcanzable en su divina sabiduría. De verdad os digo que la presencia del universo material es por causa salida de hijos que buscan la sabiduría del Padre. Los mundos, los soles, las galaxias, los universos y todo cuanto existe, existió y existirá es sabiduría por la que pasó el Padre. He aquí la máxima expresión del mérito espiritual. La máxima expresión
es también creación en el Padre, porque todo lo conocido salió de Él, y porque habiendo pasado por todo, está en todas partes. De verdad os digo que de todo lo que creó el Padre, sus divinos mandatos es lo primero por sobre todas las cosas. Porque la palabra viviente hecha escritura o doctrina lleva su divina cualidad y calidad salida de su libre albedrío. Es lo más cercano a lo que pensó el Padre con respecto a determinado mundo. De verdad os digo que vuestro sistema de vida llamado capitalismo es hipócrita ante el Padre, porque explota al mundo y ruega a la vez al Padre. Mata e implora la protección del Padre. Viola muchas leyes y habla de Dios. De verdad os digo que ningún capitalista hipócrita entrará al reino de los cielos, ni ninguno entrará, ni seguidores de este extraño sistema de vida. La vida que pedisteis es vida que posee vida, y toda vida se queja de un mal espíritu delante del Padre. La vida misma hizo alianza con vuestro espíritu, y ambos se prometieron mutuamente no enlodar la inocencia en ninguna forma imaginada, porque sabían que no conservando la inocencia, ninguno entraría al reino de los cielos. Y el sistema de vida capitalista enlodó la inocencia de todo un mundo, porque no siguió por las escrituras del Padre. Ciertamente que quien no toma en cuenta al guía se pierde. Es lo que le sucedió a este extraño sistema de vida, sistema ideado por un grupo de espíritus ambiciosos, lo más atrasado que ha habido en este mundo, tan atrasados que ninguno de los que los conocieron entrarán al reino de los cielos. El capitalismo, por su propio egoísmo, es desconocido en el reino de los cielos. Ninguno de vosotros pidió ser explotado, ni ninguno pidió explotar a otros en ninguna forma imaginada. Vuestro sistema de vida avergüenza a los justos del reino, porque está basado en el interés. De vuestro sistema de vida sale la violación a todo lo que es del Padre. Todo mérito que creéis que es, no lo es, porque es mérito que desvirtúa al mérito creado por el Padre. Vuestro mérito es mérito comercializado, y de verdad os digo que todo mérito es viviente delante del Padre, y todo mérito que salió de comercio alguno se queja al Padre. Y todo espíritu tiene que responder por ello. He aquí que todos los que conocisteis este extraño sistema de vida, tendréis vuestro llorar y crujir de dientes. Quien no lo conoció, no lo tendrá. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no conoció el oro como base de un sistema de vida a uno que lo conoció. El primero tiene un mérito que le defenderá delante del Padre. El segundo tiene un mérito que se avergonzará delante del Creador. En el primero hay premio,
en el segundo castigo, porque el mérito viviente lo pedirá. De verdad os digo que todas vuestras virtudes son vivientes delante del Padre. Con ella os encontraréis en vuestro juicio final, porque el juicio no es sólo para vuestro espíritu, sino que para todo lo que le acompañó en la vida. La vida está compuesta de leyes, que la mayor parte solo las sentís, mas no las comprendéis, porque son probadas en la vida, tal como es probado vuestro entendimiento. De verdad os digo, que también el entendimiento es viviente delante del Padre. Y según como el Espíritu se preocupó de él, así será su actitud ante el Padre. La vida está compuesta de moléculas y virtudes. La física armoniza con el pensar. Todo cuerpo de carne es armónico con melodías cuyas notas son las ideas. Y de verdad os digo que toda idea tiene peso, forma, geometría, sonido, espacio, filosofía. Todo lo que fuisteis en la vida, en vuestra manera de ser, está contenido en vuestras propias ideas, que viajan al cosmos. He aquí vuestra semilla galáctica. He aquí la sal de la vida, porque de vuestras propias ideas que generasteis en la vida, vuestro Creador crea vuestro propio futuro cuerpo de carne. Son ellas las invisibles ideas, las que os darán un futuro destino viviente, porque hay que ser chiquitito y humilde como lo es una invisible idea para llegar a ser grande en el reino de los cielos, llegar a ser una criatura que pasó de idea a microbio y de microbio a cuerpo de carne, cuyos tamaños no tendrán jamás límites alguno. Nada de lo del Padre lo tiene. De verdad os digo, que todo nacer de nuevo se viene repitiendo infinitas veces, y se repetirá por siempre jamás. La sucesión eterna de las existencias es causa salida del Padre, porque precisamente nada en él tiene límites. El número de vidas que en todo instante le piden sus espíritus no conoce límites. Naciendo de nuevo el espíritu, conoce lo que de otra manera no conocería. En el reino de los cielos existe la televisión solar o televisión universal, en donde se ven las historias de los planetas que han estado en el espacio, los que hay y los que habrán. Allí los espíritus ven lo que ellos les gustaría vivir, y habiéndolo visto, lo piden al Padre, porque el mayor mérito que existe en el Padre es vivir una vida que no se conoce, es pasar la experiencia, poner en acción todas las virtudes y moléculas que hacen alianzas con el Espíritu. He aquí una divina ley por la que todos pasan. Todo espíritu en estado de inocencia recorre el reino de los cielos, ve y observa el infinito, ve las maravillas vivientes del Padre, ve los nacimientos de los futuros mundos, ve a sus madres solares, ve los mares de leche de los planetas materiales, ve cómo se hacen las reencarnaciones, ve los reinos celestiales con sus padres celestiales en la respectiva filosofía viviente, que reconocen a un solo Dios no más. Ve las galaxias que hubieron y que ya no están.
ve desde lejos los mundos de las tinieblas o mundos prohibidos, porque todo lo imaginado existe. He aquí una historia venida de otras historias, porque todo se remonta a un pasado que no tiene fin. Así como cada uno de vosotros, sin excepción alguna, tiene su propia historia en la vida que le tocó vivir, así también ocurre en las lejanas galaxias en el macrocosmos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Vosotros sois historias microscópicas. Lejos de vosotros en el macro existen historias gigantescas, porque lo del Padre no tiene límites en nada. Y vosotros llegaréis a ser el macro, porque todo gigantesco fue un microbio en eterna expansión. Lo logró, naciendo de nuevo en número infinito. De verdad os digo que quien no creyó en el nacer de nuevo, no nacerá de nuevo, porque toda la eternidad la negará. Toda negación con respecto a lo que es del Padre influye fuera de la tierra, porque en cualquier punto del universo encontrará el Espíritu leyes salidas de un mismo Dios. Es así que todo creador del capitalismo se encontrará solo fuera de la tierra, porque su creación capitalista no es de los mundos de la luz, es de los mundos de las tinieblas. He aquí el miedo que se apodera de estos espíritus cuando ven que todos huyen de su presencia, porque fuera de la tierra todos son telepáticos, le leen la mente, le leen la violación hecha al Padre, le leen la extraña moral salida de la ambición, le leen su futuro, le leen la escena que tendrá en el juicio delante del Padre, y le leen el destino de seguir viviendo fuera del reino de los cielos. Hasta le ven sus futuras reencarnaciones. He aquí que nada es oculto fuera de este mundo. El espíritu ve con asombro que la eternidad es tan real como la naturaleza que conoció en el lejano planeta Tierra. Ve con estupor que nadie conoce las llamadas religiones. Ve que acaba de abandonar un planeta de mucha ignorancia, y una pena inmensa siente el espíritu cuando se acuerda de sus seres queridos, pena por los conceptos erróneos que tienen del Creador. ¿Cómo avisarles que están en un engaño? Mas el tiempo se va borrando, porque a medida que el espíritu se aleja de la tierra, ésta, con toda su influencia que ejerció en la vida del espíritu, se va haciendo mínima en el espíritu. Las maravillas que va viendo a medida que avanza por el cosmos le resta importancia a lo que creyó que era el único mundo del universo. He aquí otro llorar y crujir de dientes para millones de espíritus que no creyeron en las maravillas del Padre, porque en la medida que se creyó, es la porción de maravillas que se ve. El que no creyó nada y no hizo esfuerzos mentales para imaginárselo, nada verá, solo tinieblas creadas por su propia incredulidad. He aquí que cada uno se labra su propia felicidad espiritual. El que no cultivó la fe, nada cultivó, porque no verá ni montañas de los otros mundos. Escribe Alfa y Omega.